Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 21, el Señor Jesús se aparece a los discípulos en Galilea. Después de esto, después de lo que aconteció en Jerusalén, las veces que Cristo se apareció a las mujeres, a los discípulos en Jerusalén. Recuerden que un ángel había dicho, id a Galilea porque el Señor los va a ver ahí. En este capítulo ya estamos no en Jerusalén, estamos en la región de Galilea. Quien gobierna ahí es Herodes Antipas. Juan capítulo 21 es un epílogo. Epílogo es un pequeño resumen, algunas cosas que no quedaron muy claras. Finalmente el autor en un epílogo te dice y te aclara algunas cosas del libro. Este es un epílogo, un resumen final y de algunas cosas que quedaron todavía inconclusas, como qué va a pasar con Pedro después de que negó al maestro, porque la conclusión del libro se dio en el capítulo 20 al final. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito en otros para que creáis. El Evangelio de Juan tiene el propósito de que en lo escrito usted crea que Jesús es el Cristo. Es el propósito del libro. Ahí se concluye el libro. Pero luego el epílogo, que es el capítulo 21, te va a aclarar algunas cosas que podían quedar pendientes. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mar de Galilea. También se le conoce como mar de Cineret. Después de su resurrección, Jesús no anduvo con los discípulos, sino que se aparecía y se desaparecía. Aquí los discípulos llegaron a Galilea. Bueno, Galilea la conocen bien ellos, pues ellos son de ahí, todos menos Judas. Cafarnaúm está cerca, en donde fueron las bodas de Canaán está cerca. Ahí están 7 discípulos. Está Pedro, el que negó al maestro. Está Tomás, el gemelo, el Dídimo. Hasta que no toque sus heridas, no creeré. Está Natanael, el de Caná. Caná está en Galilea. Están los hijos de Zebedeo, Juan, el que está escribiendo, y Jacobo, y otros 2. Son 7. Mar de Galilea, 7 apóstoles. No sé qué están platicando estos apóstoles. Están confundidos. Jesús resucitó, nos mandó a Galilea porque aquí nos va a ver. Pues entre confusión, un poquito de desánimo, sorpresa. Pedro dice, voy a pescar, no nos dejes solos. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. No es de que Pedro y estos discípulos se subieron a una barca a pasear, a disfrutar. No, es una barca probablemente de Pedro. Van a trabajar. Están volviendo a su vida anterior. Están yendo a pescar peces. Cuando Jesús le había dicho a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro, primero no está en el lugar que Dios le dijo, porque Dios le dijo que en un monte, él está en el mar. Y luego está pescando peces, cuando ya su oficio es pescador de hombres. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero ellos están en el mar. Cuando Jesús le había dicho a Pedro en su llamado que lo iba a hacer pescadores de hombres. Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro, la pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas. El Señor lo llamó ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muy bien, Pedro, bien has dicho. 5:9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Seguimos. Asimismo, estaba Jacobo y Juan, los de Zebedeo, los que están ahorita en Galilea, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué está haciendo Pedro en Juan 21?
No se está quieto este Pedro, es hiperactivo. Toda la noche pescando, ¿y qué pescaron? Por andar afanados sin el Señor nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ellos están en la barca, como a 100 metros. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es muy probable que Jesús, en su soberanía, haya nublado sus sentidos y no veían que era Jesús, como pasó con los discípulos camino a Emaús, como pasó con las mujeres que pensaron que era el hortelano en la cueva. Así sucede acá. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, alguna versión dice señores, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Recuerden que no lo han reconocido. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron un seco, no, casi no estén molestando, estamos trabajando. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Y él quién es para decirnos dónde? Si nosotros somos pescadores con experiencia. Primero se presenta a pedir comida y luego nos está indicando dónde pescar. Echad a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces, 7. Entonces Juan, aquel discípulo amado, se dio cuenta que ese hombre era el Señor. Y Pedro, con todo su liderazgo, no tiene ese don de discernimiento de Juan. Y Juan le dice, es el Señor. Y Pedro entonces voltea a ver al Señor que está como a 100 metros en la playa y dice, sí es. Pedro, impulsivo como es su carácter, estaba solo en taparrabos, estaba trabajando, horas de la mañana. Entonces se ciñe su ropa, se pone su ropa y no espera a que la barca llegue, se avienta. ¿Qué son 90 metros para un pescador como Pedro? Acostumbrado a esos soles de Galilea. Pedro, espérate, acuérdate que lo negaste. No importa. Pedro se avienta y recorre esos 90 metros. Pedro es el primero que llega. Y algo ha de haber hablado con Jesús que no sabemos, porque ni Juan lo reporta. Porque Juan después llega arrastrando la barca. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, los otros 6 vieron brasas puestas y un pez encima y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. ¿De dónde sacó ese pez Jesús? Lo sacó de la nada, porque Jesús tiene esa característica, crear cosas de la nada, ex nihilo. Eso es característica de Dios. Y entonces crea un pez. Jesús le dice, traigan de los peces que han pescado para que comamos y alcance para todo. Se quedó la pregunta en el aire, ¿quién va a proveer a los discípulos? El epílogo lo está contestando. Jesús es el que va a proveer a sus discípulos. Por eso tiene pan y tiene el pescado. Pero también trabajen, traigan los que pescaron ustedes. El cuerpo de Jesús come, ya comió pescado en Jerusalén. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, no se rompió la red. Está hablándose que fue una pesca abundante, 153 peces. ¿Qué significa 153? Qué bueno que hay códigos escondidos en la Biblia, porque si usted multiplica 153 por 153 por 153, esa medida le va a dar la base de las pirámides de Egipto. Y de las pirámides de Egipto, si usted lo multiplica por 153, le da la distancia de la Tierra a la Luna. Son códigos que hay en la Biblia. Eso es mentira. ¿Por qué son 153? Porque eran 153. Juan los contó. Eso habla de la veracidad del Evangelio de Juan, que él contó los peces. Y simplemente eran 153 y se acabó. No hay códigos numéricos ocultos en la Biblia que usted multiplicando llega a verdades. Eso se llama numerología. Y se mete a veces en las iglesias extrañamente. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era
el Señor. Ni Juan, ni Pedro, nadie escribe qué se platicó en ese desayuno. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús está sirviendo, porque Él vino a servir y no a ser servido. Ese es un ejemplo para nosotros, que venimos a servir, no a ser servido. 1. 2, que la provisión del cristiano la va a dar Dios. Y fíjese, cuando le estoy hablando de provisión, aún le estoy hablando la provisión de su muerte. Eso es su provisión para los que Él ama. Jesús va a dar nuestra provisión, incluyendo nuestra muerte. Y más adelante le va a decir a Pedro cómo va a morir. Jesús va a proveer para nosotros, inclusive las enfermedades, inclusive los problemas, son provisión de Dios. No nada más el pan y los peces. Esta era la tercera vez, de acuerdo al Evangelio de Juan, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cómo habrá desayunado Pedro con el Señor esa mañana? Estará muy animado Pedro: Señor, no te voy a volver a negar, te fallé una vez, pero esta vez, mira, no te fallo. ¿Cómo será la actitud de Pedro? Porque Juan no tiene problema, ¿no? Juan estuvo en la cruz, hasta puede ser que elogien a Juan, pero Pedro públicamente negó al maestro. Yo me acuerdo que una vez en la secundaria reprobé 3 veces matemáticas, mensualmente. La primera me regañó mi papá. La segunda dijo: oye, no quieres entender. Si me vuelves a reprobar matemáticas, te pego. Bueno, así se acostumbraba antes. Ahora tú eres el culpable porque yo repruebo matemáticas, porque de niño no me diste pan y queso. No, la tercera, mi hijo, te pego. El tercer mes, un 5 rojo, me acuerdo, los ponían en tinta roja. Me senté un rato, me voy de la casa, pero ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a lavar mi ropa? ¿Quién me va a despertar en la mañana? No puedo. Me suicido, es mala idea. ¿Qué hago? Por hambre. Regresé a mi casa, todos a la mesa, y no quería yo comer muy bien. Al final de la comida, ¿qué pasó con tu calificación? No me pegaron. Pero así está Pedro, desayunando. Y Pedro puede decir: Señor, ¿será que se le va a olvidar? Vamos a ver si se le olvidó al Señor. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón, Pedro. Y aquí el propósito no es lacerar a Pedro, sino restaurarlo, porque públicamente negó al Señor y públicamente va a ser restaurado. Se le va a dar las llaves de la iglesia cuando abren un discurso en el libro de Hechos. Sigue siendo pastor. Jesús lo va a perdonar, lo va a restaurar y le va a volver a poner como líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo se dice en español yo te amo? Cuando amas a alguien le dices te amo, no hay otras formas de decirlo. Pero en griego es diferente. Una es yo te amo con un amor ágape, el que solo Dios sabe dar, el de 1 de Corintios. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor ágape que solo Dios sabe dar. Después viene un amor que es fileo. Fileo es de amigo. Te estimo muchísimo. Eros, te amo con un amor sensual. Aquí en este capítulo parece en español la misma palabra, pero no se están usando las mismas palabras. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, volviste a reprobar. ¿Me amas más que estos? Primero, hay 2 interpretaciones. Algunos dicen que me amas más que estos peces, que esta barca, que este afán. No. La otra dice: ¿me amas más que estos discípulos? Porque Pedro, cuando le dice al maestro yo no te voy a negar, implícito está que probablemente estos sí te nieguen, pero yo no. Entonces yo creo más en la segunda opción. Jesús le está diciendo: ¿me ama más que estos otros discípulos? Pero Jesús le está diciendo así: ¿me ágape más que estos? Pedro entiende la palabra. Jesús dice: ¿me ágape más que estos? Y Pedro contesta: sí, ágape no, porque la última vez que dije no te voy a negar, maestro, te negué. Pedro no dice: sí, Señor, yo ágape. Pedro le dice: sí, Señor, yo fileo. Algo así como yo te estimo tanto. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
Algo así parecido. O cuando a tu novia le dices, yo te amo. Ella te dice, yo te quiero mucho. ¿No nos queremos igual? Segunda, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No se atreve a decir ágape. Ya es más prudente, ya sabe que no debe confiar en su naturaleza humana, solamente en Dios. Ya sabe que Jesús se debe amar con un amor ágape. Y el amor nacido de un pecador jamás va a ser ágape, va a ser quizá fileo, porque somos pecadores. Y Cristo merece ser amado con un amor ágape, no con un amor fileo. Pero aún así, Cristo acepta nuestro amor. Jesús sabe nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho no te negaré y hemos negado con nuestra actitud? Volvió a decir en la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que fileo. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Pedro se entristeció y le dijo la tercera vez, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que soy ser humano, carnal, vendido al pecado, que te negué, pero fileo. Pecador, pero te amo. No puedo amarte con el amor que tú me amaste en la cruz, pero te amo con el amor que tengo. Pero Señor, tú lo sabes, que te fileo. No confíes en ti. Cuando el Señor me vea, se va a orgullecer de este predicador. No. ¿Me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que fileo. Entonces Jesús le dijo, si me amas, apacienta a mis corderos, a mi grey. Entonces el que es un buen pastor debe apacentar las ovejas, porque las ovejas son de Cristo. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo con ese amor imperfecto del ser humano. No, pero Dios quiere un ágape. No puedes por tu naturaleza, pero sí lo amas. ¿Y si creen que amaba Pedro al Señor? Yo digo que sí. ¿Ustedes creen que Juan amaba al Señor? También digo que sí, de forma diferente. Pedro era muy impulsivo, pero corrió. Juan era más callado, pero estuvo en la cruz. También eso es fileo, no es ágape. Apacienta mis ovejas. Vayamos a Mateo 16, 18. El propósito es restaurar a Pedro públicamente, porque lo había negado públicamente. Por eso Jesús le había dicho a Pedro, yo también te digo que tú eres Petros, porque Petra soy yo. Tú eres Pedro y sobre esta roca, eso probablemente es Jesús o lo que acaba de decir Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro es restaurado y es el que va a abrir el primer discurso cristiano en el libro de Hechos. Pedro, apacienta mis ovejas. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Este es Pedro, ahora ya viejito. Ruego a los ancianos, pastores, obispos que están entre vosotros, yo también anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es el propósito del pastor terrenal. No por fuerza, sino voluntariamente. Y algo precioso, no por ganancias deshonestas. Es que quiero construirle un templo grande al Señor, porque el Señor se lo merece, aunque deje pobre a estos. Sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pedro, ya viejito, se acordó de esto. 18. Y como Dios provee todo, también Dios va a proveer la muerte. La muerte es bendición para un creyente, porque va a ver a su Señor. Los que no tienen a Cristo en su corazón, pues sí están amolados. De cierto te digo, le va a profetizar, le va a proveer su muerte. De una vez te digo cómo vas a morir. No tengas miedo, porque el Espíritu Santo te va a dar valor. Cuando eras más joven te ceñías, te vestías tú muy machito e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Si tú lo lees así superficial, dice, bueno, es cierto, cuando uno es viejito ya ni vestirse puede uno, entonces te viste otro. Pero Jesús estaba hablando de la muerte con la cual Pedro iba a glorificar a Cristo. Y Pedro fue crucificado en el año 64 a 69, perseguido por Nerón. Él pidió, cuenta la historia, que no era digno de ser crucificado como su Señor. Al parecer muere en una cruz en X y volteado, cabeza abajo. Jesús le está diciendo, de esta forma vas a morir. Pedro, Juan
y el Señor va caminando en la playa con ellos dos. Y entonces el Señor le está diciendo a Pedro de qué muerte va a morir. Pedro se voltea y le dice, ¿y este qué, Juan? Y uno piensa que a lo mejor Pedro está celoso de que Juan va junto al Señor, pero no. Pedro le está diciendo, ¿y este cómo va a morir? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, aquí está la clave, sígueme, pon los ojos en mí. Ya te dije cómo vas a morir. Ahora, pon los ojos en mí y no cambies tu vista. Pero Pedro cambia la vista. Se queda viendo a Juan y le dice, ¿y él cómo va a morir? Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Entendemos que es Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? En este epílogo se está aclarando que es Juan el que escribió el Evangelio. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le acaba de decir, sígueme, veme a mí. Y Pedro dice, ¿y este qué? ¿Cómo va a morir? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Te acabo de decir, sígueme tú, no estés viendo a Juan. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con eso de que si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Está dando un caso hipotético. Si yo quiero que él viva 3,000 años, ¿tú qué? Si él quiero que viva 4,000 años, ¿tú qué? Tú sígueme. No está diciendo que él nunca iba a morir. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, no habían entendido bien, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si yo quiero que viva eternamente, ¿qué? Tú sígueme. Este es el discípulo Juan que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan vive todavía. Pedro había muerto. Pablo ya había sido decapitado en Roma, año 69. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Para los que creemos, claro que para los no creyentes. Acabo de ver un video donde entrevistan a gente, a judíos allí en Palestina. Y le dicen a una judía, ¿y para ti quién es Jesús? Pues no sé, tal vez sea como mi primo o algo así. Hay unos que dijeron cosas horribles del Señor. ¿Esos son los hermanos mayores? No. Aclara también que muchas cosas Juan no escribió, seleccionó cosas, porque no alcanzaría en los libros en el mundo para escribir todas las cosas que Cristo dijo e hizo. Y hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Así sea. Amén. Este es el testimonio del discípulo amado. Juan da testimonio de esto. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, que todos estos meses nos acompañó en el estudio de este Evangelio de Juan. Es tocar tierra santa, es entrar al lugar santísimo mismo. Estos meses que pasaron, Señor, conociendo tu palabra, gozándonos en ella, hemos conocido el amor de Cristo en la cruz, tu pasión, tus clavos, tus heridas. Gracias porque ¿quién podría dar amor ágape si no eres tú? Acepta nuestro amor imperfecto, fileo. Gracias por habernos amado desde antes de la fundación del mundo. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.